Ya comienza De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Con Félix San Martino y su equipo por Radio del Plata. Cuando estemos lejos, cuando estemos tristes, cuando no me veas frente a tu mirar, cuando la distancia me aleje de Muy, pero muy buenos días. Acá estamos en otro sábado de Guapas y Mal Entretenidos. Vamos a darle la presentación a la guapa que tengo enfrente. Buen día, María Martini. Muy buenos días, pero muchas gracias por lo de guapa. Sí, te lo mereces, te lo mereces. En un fin de semana que llegó con el changüí del agua. Cambia tan un poco los esperado. ánimos, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver cuánto, ¿no? Porque de alguna manera esto sigue siendo el achaparronado que fue toda la temporada pasada, donde se está viendo en los rindes esta cuestión de que en algún lugar llovió y en otro no, en algún lugar fueron más a misa, estuvieron bendecidos, les cayó el agua y en otros no les cayó nada. Sí. Y se está viendo en rindes muy desparejos. Muy desparejos. Sí. Hay picos y hay para abajo. Claro, por ejemplo, en maíces de primera, de golpe decís 120 quintales de maíz y decís, pará, eran en medio de una seca. ¿Sí? ¿En qué país? En maíces de primera que funcionaron muy bien cuando arrancaron con la napa, todo para arriba y de golpe ahora viene la peor parte de la película, que es en unas semanas cuando se entre con los cultivos de segunda, con maíz de segunda, con soja de segunda. Ahí vamos a ver la otra verdad. Igual, te digo, muy desparejo, a pesar de que los cultivos de primera sacaron una ventaja este año con respecto a los de segunda, muy pero muy desparejo, ¿no? Esto convalida lo que hablaba mucha gente, que no va a ser todo tan malo como parecía, y a quienes tuvieron la suerte del chaparrón oportuno, tuvieron la suerte también de esa famosa ecuación que es el P por Q, es decir, precio por cantidad. Van a tener una buena cantidad cuando el resto de los productores no la va a tener, un buen rinde. Super precio. Y con un muy buen precio. Por lo cual, esa gente está en la gloria, digamos, ¿no? Al lado de quienes no tuvieron la suerte que por más precio que tengan, cuando el rinde no te acompaña o es muy pobre, no hay forma de ayudar, ¿no? Pero igual te digo, están bastante preocupados porque, bueno, claro, no llovió en toda la campaña y ahora justo que empieza la cosecha con todo, bueno, se larga la lluvia. Se larga la lluvia. Pero bueno, es un respiro para quienes tenían intención de siembra de trigo, necesitan llenar el perfil, así que esto puede ayudar. Y quién sabe, para los ganaderos, para aquellos que quieran sembrarse algún verdeo de invierno, tardío. Un poquito tardío, pero para tener algo de verde en mediado final de invierno, no en el comienzo, porque esa oportunidad ya está perdida, pero algo de verde, con algo de verde la van a pelear. Hasta el momento era cero lo que se había sembrado de verdeos para este año. Así que un verdadero respiro. Vamos a después sacar los totales, porque esto se prolonga creo que hasta lunes, martes, esta temporada de lluvia, llamarla así. Sí, y capaz que en la semana también en algunas localidades. Bueno, ¿qué más vamos a tener en este programa? A ver. Vamos a hablar con un especialista en nutrición que ya es casi un columnista para nosotros, como no me digas que es Aníbal Fernández Meyer. Así es. Porque quedaron muchos cabos sueltos la otra vuelta con lo que hablaba de un momento crítico, como es el que se vive ahora para la ganadería, que es la operación del destete. Ya se hizo algún destete, todavía quedan rodeos por hacer el destete y hay que hacerlo bien. Y entre el dicho y el hecho hay una distancia, porque destetan, pero hay que ver de qué manera y de qué manera se perjudica cuando lo haces mal al ternero y a la vaca, ¿no? Esa ecuación. Pero bueno, ¿qué más? Tenemos la guerra comercial entre China y Estados Unidos que no sabemos dónde va a terminar. No sabemos dónde va a terminar y cuánto de verdad tiene también, ¿no? Porque hay veces que parece, bueno, todavía los aranceles no están efectivos, entre algunos aranceles, pero bueno, los más importantes, los que más afectarían a las economías, no están efectivos y no se sabe si es un tire y afloje para después negociar o que los aranceles van a ser efectivamente impuestos por estos países. Estamos hablando de las amenazas que hizo en principio, no sé si tan amenaza, porque en realidad el arancel del 25% sobre acero y aluminio ya está efectivo en marzo,
pero estamos hablando de lo que respondió esta semana China con la listita, sacó una listita, sacó un papelito con una buena cantidad de productos a los cuales amenaza sí en poner aranceles. Así que bueno, espejito, uno le responde al otro. Y está la soja por ahí que, bueno, obviamente nos interesa muchísimo ver qué va a pasar con ese producto. Claro, porque la soja está metida dentro de esta famosa listita que le presentaron los chinos o amenazaron los chinos con Estados Unidos. Así que bueno, Argentina está irremediablemente metida dentro de este lío, porque si suben los aranceles es una muy mala noticia para el comercio internacional de granos. Así que eso, bueno, ya en la semana hubo una caída de la soja como reflejo de esta situación, ¿no? Sí, una caída a nivel Chicago, no en la Argentina, por suerte. Tenemos que mencionar que todo esto está motorizado con un personaje casi indescifrable, o por lo menos muy particular para lo que es la historia de los Estados Unidos, como es tener un presidente como Donald Trump, donde no sabes hasta dónde llega, digamos, la bravuconada, ¿no? O sí sabés que llega hasta donde puede, digamos. Bueno, la historia de él, si vos la revisás, lo ves como un empresario inmobiliario que comenzó a construir estos espantosos edificios en Estados Unidos, arrancando por la Trump Tower. Sí, en realidad comenzó a refaccionar un hotel que estaba abandonado en Nueva York. Ajá, bueno, y lo cual lo hizo mucho de eso con excepción impositiva, con el jugar al límite con el poder político. Con el poder político, con el alcalde en su momento de Nueva York, jugar al límite contra estas exenciones impositivas que eran medio un disparate, porque era quitarle impuestos para construir torres para multimillonarios, digamos, ¿no? Un contrasentido total. El Donald de ese momento, de 20 y algo, 30 y algo de años, era casi igual al de ahora. Si uno lo ve en el video, hablaba de la misma manera, con todo este vocabulario tan berreta de un vendedor de baja calaña, ¿no? Utilizando adjetivo casi de cuarta, como lo hace estrictamente ahora, pero con esa idea de llegar a lugares donde otros no llegaban. Bueno, esto lo llevó justamente a ser presidente de los Estados Unidos, cuando en principio parecía un verdadero disparate. Bueno, hoy arriba, sentado en el Salón Oval, está tomando decisiones que impactan en el comercio internacional y que nosotros terminamos involucrados. ¿Dónde termina esta historia? Lo vamos a saber al cabo de las próximas 2 horas con especialistas que nos darán o intentarán darnos una respuesta. ¿Te parece? Vamos. Que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grillo vida y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix Sanmartino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, momento especial para la ganadería. Vamos a hablar un poquito de vaca, de ternero, de toda la gente que enfrenta un época de definiciones. Siempre el invierno ahorita es complicado, básicamente en toda la zona ganadera, porque tiene menos resto, menos forraje por definición. Pero la cuestión es que este es un invierno muy particular, donde finalmente está lloviendo, pero lloviendo tarde, no lloviendo en el momento adecuado para hacer los verdeos de invierno, que se debieron haber sembrado hace un tiempito atrás, 15 de marzo, primeros días de marzo. Ya estamos entrando en abril,
todo se complica, el primer verde aparece más tarde y empiezan las preocupaciones de la gente que está en estos momentos destetando, digamos, ¿no? Los que ya destetaron, los que están destetando. Y el destete no siempre se hace bien, es una operación delicada. Para contarnos qué tenemos que hacer y hacerlo bien, vamos a preguntarle a, te diría que es nuestro columnista de este programa, ya después de tanto tiempo, ¿eh? ¿Te parece? Por supuesto, vamos a hablar con Aníbal Fernández Meyer, que es nutricionista técnico del INTA Bordenave en el sudoeste bonaerense. Aníbal, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María y Félix? Bien, Aníbal. Te queríamos, en la anterior edición tuya que estuvieron hace 2 o 3 sábados atrás, hablabas de un concepto muy interesante de cómo suplir la falta de verde en los campos que tienen que destetar y el tratamiento que le tenían que dar a los terneros con un concepto que me lo dijeron bastantes oyentes que les interesó, esta idea de en un autódromo dar unas pistas de calentamiento al ternero hasta que pueda llegar a comer algo de verde, en el sentido de darle algo proteico. ¿Por qué no nos explayás un poco más cuál es el tratamiento que se debería hacer en un invierno así como el que se viene? Mira, el tratamiento en realidad, si bien es cierto que es apropiado para este momento que está viviendo el país, toda la región pampeana y el norte, parte del norte, también es útil para cualquier otro momento. O sea, esto que vamos a hablar ahora, es más, el año pasado era útil para la zona de inundación. O sea, claro. Por eso cuando estamos hablando de cómo manejo yo la recría y cómo manejo la vaca y demás, no es exclusivo de la época de seca, sino también de la época de inundación, incluso para algunas épocas que pueden ser estratégicas. La clave de un ternero de destete, un ternero de 160, 220, 240, no puede ganar menos de 300 gramos por día. No puede ganar. Si gana, que es lo que yo veo en muchos lugares, este año y en otros años también, por ejemplo, ese ternero que está con la madre en un rastrojo de trigo, allá por diciembre, enero, de trigo o cebada, bueno, la calidad de ese rastrojo de trigo, de cebada, tiene entre 2 a 3% de proteína y entre 45 y 50 de digestibilidad. Nada. Y un rastrojo de gruesa, de maíz o de sorgo, para aquellos casos que tienen una segunda aparición en el campo, ese rastrojo de sorgo de maíz tiene de 4 a 6% de proteína y de 50 a 55 de digestibilidad. En otras palabras, ninguno de los dos rastrojos, ni de fina ni de gruesa, es suficiente para una vaca que tiene el ternero al pie que está amamantando, que esa vaca necesita 11 o 12% de proteína y más de 60 de digestibilidad, y el ternero necesita 14 o 15 de proteína. Vos fíjate que estamos hablando de algo que se acostumbra a hacer en todo el país. Yo cuando y afortunadamente con el avance de la siembra directa, los cultivos están con menos yuyos, y lamentablemente esos yuyos son los que le podría dar una mano a esa vaca. Lo poco que lo puede defender el rastrojo son esos yuyos y encima no los tienen. Y encima no los tienen, por eso digo, yo me agarro de los pelos, yo me agarro cuando ando por la ruta, incluso bajo y paro y saco fotos, porque para mostrarlo a veces en reuniones, porque cuando habla de estos temas pareciera que estaríamos mirando otro país, y no, estamos mirando nuestro país. Y sabés una cosa, vos, María y Félix, sabes que yo lo vengo diciendo muchísimo y lo voy a seguir diciendo hasta el final. En Argentina, en todo lo que es rodeo de cría, es más marcado todavía, pero también en la parte de engorde, no se mide nada, casi nada. No se pesan, en los corrales no se pesan, los grandes corrales pesan el peso inicial cuando entran los terneros y después el peso final. Es más, ayer me llamaron de un corral muy grande de San Luis y me dijeron, me dieron una ganancia que tiene, le digo, ¿cómo hace la pesada? Dice, inicial y final. ¿Y la inicial cómo la hace? Y bueno, como entran en distintas etapas los terneros al corral, hacemos una media. Digo, no, está todo mal hecho. Por eso digo, y me van a disculpar, yo sé que varios que están escuchando
y que tienen corrales y que hacen eso, me van a decir de todo. Yo no tengo problema, pues que me llamen, porque yo les explico cómo sigue trabajar. Pero en cría es peor todavía. Déjame que abra un paréntesis, porque hablas de la pesada. ¿Cómo se debería hacer bien una pesada? Porque lo que vos decís es como que no hay un protocolo para pesar bien en el inicio y en el final, y terminan dando resultados a veces disparatados, qué sé yo, ganancias de 1,6 kg, claro, porque lo llenaron con el rumen lleno o no, o desbastado o no desbastado. ¿Cómo se debería hacer una buena pesada? Bueno, yo ante todo, yo hice un protocolo, tanto en carne como en leche. Porque en los tambos, que estamos hablando de tambos en el país, afortunadamente tenemos tambos de muy grande, un número muy alto de vacas en ordeña y de altísima producción. No podemos, los diseños estadísticos tradicionales no funcionan porque se le altera el ritmo de trabajo del tambero. Uh-huh. Entonces no se puede usar. Me mandaron de Israel, donde hice mis estudios, el diseño que usan allá, y ya lo tengo disponible, el de tambo. Y el de carne hice un protocolo para todos los casos, no solamente para corral, sino para pastoril, en los lugares como, por ejemplo, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, que tienen 5 o 6 mil hectáreas. Uh-huh. Entonces las vacas o los terneros están perdidos en esa superficie. O los corrales, que tienen de 500 a 50.000 animales. Uh-huh. Y entonces normalmente no se puede pesar, no se pesa y no se puede pesar. Pero ¿cómo se debería hacer una buena pesada, digamos? Claro, en realidad, yo lo voy a decir, no es complejo. Si alguien no quisiera tener el protocolo, que le escriba a ustedes, uh-huh, tanto el de leche como el de carne, y yo se lo envío ustedes me lo envían y yo se lo envío a ustedes para que lo podamos multiplicar. Porque el objetivo de esto es eso, ¿no? Que le sirva a la gente. Pero el de carne, el de engorda corral, lo que hay que hacer es muy sencillo. Hay que hacer un corral auxiliar. El corral auxiliar puede ser dentro de los mismos corrales, liberar un corral chico, o hacer un corral con 3 hilos eléctricos, donde tenga agua y tenga comederos, y en el corral auxiliar se pone las distintas categorías que están en el corral grande. Si hay 4 corrales grandes con distintos pesos, habría que hacer 3 o 4 corrales auxiliares, ¿está? Uh-huh. El corral auxiliar no tiene que tener más de 30 a 50 animales, no necesita tener más de eso. Con 30 animales es suficiente. Uh-huh. Ahora, esos animales tienen que representar a los 20.000 o 30.000 que hay en el corral grande. Uh-huh. Si hay animales careta, tener algún careta. Si hay animales de razas cruzas índicas, también tenerlo. O sea, que el corral auxiliar sea una especie de muestra del corral grande. Desde ya, si hay corrales, cosa que no creo que haya, pero puede ocurrir, que haya machos y hembras juntos, también en este corral auxiliar tendríamos que tener eso. En este corral auxiliar, de nuevo, de 30 a 50 animales, nada más, y que tiene que recibir la misma comida que el resto. ¿Está? Y ese corral auxiliar hay que pesarlo cada 15 días o 20, depende, o 21, depende la duración yo peso cada 15 días. Uh-huh. Pero hay corrales que dicen, bueno, mi corral es de 120 días, 150 días, y ese puede pesar cada 21. Uh-huh. Pero en los corrales que yo aconsejo hacer, que son los de terminación de 2 o 3 meses, ese necesito pesar cada 15 días, porque necesito monitorear de cerca todo la evolución del corral. Y pesás sin restricción de agua ni comederos, es decir, pesás con el animal, con el rumen lleno. Sí, yo lo único que hay que respetar, y eso sí, a rajatabla, es el horario. Que sea siempre a la misma hora. Claro, si el mixer le pasa a las 9 de la mañana, y si da 2 veces, o una vez si a las 9, si da 2 veces, una a la mañana y otra a la tarde, en la rutina de la pesada tiene que ser siempre la misma. Si el bice va a las 9 de la mañana, y bueno, que pesen a las 10 o 11 o a las 8, no interesa, antes o después del mixer, no interesa. Lo que interesa es que sea siempre la misma horario. Porque si yo altero el horario,
y en el medio fue el mixer, me va a dar cualquier cosa. Claro. ¿Está? Volviendo ahora a la cuestión del ternero, dijimos la pesada, volviendo a la cuestión del ternero, vos hablabas de que lo mal que se hace de largar vaca con ternero a los rastrojos creyendo que con eso se solucionan las cosas, cuando en realidad se empeora por la poca oferta que hay de proteína con la necesidad que hoy tiene el ternero. ¿Cómo le suplís ese problema? No, a ver, yo lo que digo, el espacio anterior que estuvimos charlando con ustedes, yo hice un comentario y a vos te llamó mucho la atención. Cuando yo dije, al ternero lo primero que tenemos que darle es fibra. Y llenarle la panza por lo menos el 40-50% de su capacidad de consumo. Un ternero de destete más o menos come entre 5 y 6 kilos de materia seca por día. Quiere decir que la mitad, 3 kilos de materia seca, tengo que dárselo con fibra. ¿Qué fibra? Cualquiera. Cuanta más calidad, mejor. Pero digo, a lo que quiero llegar, no entremos a debatir si es una fibra de producto de alfalfa. No entremos en ese debate. Yo, si tengo natural, porque en mi campo no tengo buenos rastrojos, no tengo, no sé, rollo, no tengo silo, doy natural, no hay problema. El problema no está en la fibra, el problema está en la otra mitad del alimento que yo le voy a dar. Esa es la clave, la otra mitad. Y la otra mitad tiene que ser básicamente proteína. Hoy si alguien me dice, pero ¿por qué no le doy un grano además? No, si querés dar un grano, poner un kilito, pero no es necesario. A mí lo más importante es que vos, como hablamos en el espacio anterior, darle esos 600 gramos, 700 gramos de proteína diaria a ese ternero. Además del rastrojo, o de la fibra. Me olvido de la proteína que puede tener la fibra, que normalmente es baja. Por lo tanto, la fibra va a cumplir una función mecánica de llenar el rumen, de producir un fenómeno de que no vaya tan rápido el alimento dentro del sistema digestivo y que el animal salive. Ahí está la clave de esa fibra. La saliva es carbonato y fosfatos. Eso lo va a producir un ambiente en el rumen espectacular. Ahora, esos 600, 700 gramos de proteína que tengo que darle, aparte de la fibra, eso busco la proteína más barata que tenga en la zona. No me encarezco el sistema trayendo pele de soja de 500 kilómetros. No, si yo tengo capaz que a 50 kilómetros, de proteína tenemos una variedad muy amplia. En el norte, a otro día decíamos, están todos los derivados del algodón, las oleaginosas, hasta, ¿sabés qué? Pueden usar los derivados, no derivados, sino los residuos de garbanzo, de arveja, de poroto. Todo eso tiene 25-28% de fibra. Claro. De proteína. Por lo tanto, a ver, si yo tengo que llegar a 600, 700 gramos de proteína diaria, yo veo qué proteína tiene ese concentrado proteico. Dijimos, si es harina o pele de girasol, tengo que tiene 30%, tengo que dar 2 kilos para llegar a 600. Si es de soja que tiene 40, tengo que dar 1,5 kilos. Si es de otros, la burlanda, bueno, hay infinidad de suplementos proteicos que tienen entre 25 y 30, pero hay un número muy alto. Bueno, en esos suplementos tengo que darle cerca de 3 kilos, depende en cada caso. Si yo logro eso, fibra, más esos 600, 700 gramos de proteína que estamos hablando, estoy seguro de que ese ternero gana más de 300 gramos por día. ¿Cuánto más? Y depende de la fibra. Ahí sí que si la calidad de fibra es muy buena, puedo llegar hasta medio kilo. Si la calidad de fibra es menor, y puedo llegar a 300, pero no voy a llegar a menos de 300, y eso seguro. Perfecto. Aníbal, paso al capítulo de la vaca. Se destetó el ternero, se le da la proteína que se debe dar, llega la vaca, se separa del ternero. ¿Cómo hay que tratar a la vaca en este periodo? Bueno, este tema, y de nuevo, Félix y María, no es propio de hoy, no es propio de la sequía, porque si no parece que cuando mañana empieza a llover, ojalá que cambie el panorama pronto, nos liberamos de todas estas cosas, de todos estos conceptos, y bueno, y volvemos a lo que se hacía antes. En realidad, el problema de la restricción de la vaca, en especial,
y también de los terneros y de las vaquillones, novillitos, pero vamos a centrarlo en la vaca. El problema de la restricción, el tema de la restricción y el famoso crecimiento compensatorio fue Balcarce, década del 60. Inta Balcarce, década del 60. O sea, tiene más de 50 años. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué va a hablar? ¿Va a volver a hablar de un tema de hace 50 años? Sí. Porque en los últimos 20, por lo menos digo, pero 20, el grueso, la mayor parte de la restricción se hace mal. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el concepto está, que no está equivocado, pero se magnificó, que al sacarle a la vaca del ternero, esa vaca cae en los requerimientos. Sí, caen. Pero si yo no sé si vos querés que yo te dé algunos números. Dale. Pero los requerimientos caen más o menos el 50%. Claro. Es decir, una vaca con el ternero al pie necesita, una vaca de 500 kilos, más o menos 15 kilos de materia seca, si le saco el ternero, requiere 9. Y así lo mismo en proteína, en energía, en mineral. Los minerales quizás sea más marcado, porque esa vaca con el ternero al pie necesita más cantidad de calcio, de fósforo y magnesio. Pero de energía, de consumo de materia seca, de energía y de proteína, más o menos el 50%. Entonces, claro, uno dice, viste que cayó los requerimientos. Sí, cayeron. El problema está en dónde los llevamos a comer a esa vaca que no tiene el ternero al pie. Cuando esa vaca, la vaca, y otro concepto que hay dando vuelta, que la vaca puede perder peso. Esa vaca que le saco el ternero, la mando que está en el segundo tercio de la lactancia, de la gestación, que tiene un ternero de 3, 4, 5 meses, a esa vaca la puedo llevar al fondo del campo, a los peladales, total, está en restricción. Es lo que generalmente se hace. No, es que es lo que se hace. Uh-huh. A ver, yo no quiero decir el 100%, porque yo sé que hay campos en zonas como Tandil, Balcarce, posiblemente la zona del norte de Argentina, de Buenos Aires, que tiene buenos naturales, azules, tiene buenos, en las épocas buenas hablo, buenos naturales, y entonces ahí se compensa mucho, porque hay naturales con unos tréboles hermosos, es otra realidad. Pero hablo en general, porque la vaca de cría está en todo el país. Uno va a Mendoza, va a La Rioja, va a Santiago, hay vaca de cría por todos lados. Y en Río Negro, en todo el litoral. Por lo tanto, esto que estoy diciendo es un concepto no para este año, de ahora para adelante, para empezar a cambiar el concepto. Y de nuevo, y no es solamente de los productores, también de los profesionales. Cuando dicen, no, esa vaca ya tiene menos requerimientos, está correcto que tiene, 50% menos. El tema es que, para que tengas un dato, yo no quiero dar muchos números por radio, pero porque la gente no los puede, se les puede perder. Pero una vaca en el segundo tercio de la gestación, sin el ternero, necesita comer un alimento que tenga más o menos de 10-11% de proteína. Todos los rastrojos que hablamos hoy, ninguno sirve. Ninguno, Uh-huh. Porque hablamos de que el mejor de los casos tiene el 6. Uh-huh. Y necesita de 10 a 11. En definitiva, se la puede restringir, pero no tanto como se le está restringiendo ahora, es lo que estás diciendo. Exactamente. A ver, vos fíjate que en proteína, vamos a comparar la vaca con el ternero, sin el ternero en esta segunda etapa, tercio de la gestación, con la que tiene el ternero al pie. La misma vaca, Esa vaca en proteína, que no tiene el ternero, la que estaría en restricción, entre 10 y 11 de proteína. En cambio, con el ternero, de 11 a 12. Claro. O sea, prácticamente un punto de proteína cambió. La que cambia marcadamente es la energía. La vaca que está con el ternero al pie necesita más del 70% de digestibilidad del alimento que consuma, de toda la dieta, Uh-huh. Mientras que la otra necesita 64, 63 de digestibilidad. Uh-huh. Es decir, en otras palabras, la proteína, tanto en un caso como en otro, se debería mantener casi en el mismo valor. Claro. Hay ejemplos que pueden ser un poquito menos de proteína, pero en general hablo. Uh-huh. Pero de energía, la vaca que está en restricción podría tener más marcado la caída de calidad de ese alimento. Pero guarda, más marcado, pero no un rastrojo, porque el rastrojo tiene 50, 55 contra 62, 64. Clarísimo, Aníbal, se nos fue el tiempo.
Pero bueno, vamos a seguir con este tema, porque la realidad es que hay prácticas que están generalizadas, que están muy equivocadas con respecto, y después, bueno, vienen los resultados, ¿no? Obviamente, después no trepamos en los porcentajes de prenis y demás. Pero bueno, te veremos el próximo sábado, si te parece, Aníbal. Félix, insisto con esto, todos los oyentes que quieran recibir alguna información de esto, los protocolos, de cualquier cosa, que le escriban a ustedes y ustedes me lo mandan la pregunta a mí. Buenísimo. ¿Okay? Aníbal, María va a dar las direcciones y las coordenadas después. Correcto. Te mandamos un abrazo grande. ¿Eh? Muchísimas gracias. Era Aníbal Fernández Meyer, nutricionista técnico del INTA Voz de Nave. Así que nos pueden escribir a nuestro Facebook. Así es. Nos escriben a nuestro Facebook, que es De Guapas y Mal Entretenidos. Aire de ser tu aire. Quiero una canción que me lleve a amarte. Tu boca es la poción que envenena y arde. Comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro sí pues. Dentro mi rancho colgado un halcón, tengo un violín, es del garrobo también de mis tol, hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, ya me estoy haciendo cerquita al salao, uno mejor, con chacarera comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser, la chacarera del rancho? Bueno, de biotecnología, viste, es un tema evidentemente muy atrayente, porque abre todo el tiempo ventanas que no sabes a dónde te llevan. Quizá de lo que es biotecnología, lo que más se sabe ponerle es el GNRR, la tolerancia, la resistencia que da a las plantas determinados genes que son transgénicos, pero también ocurre a nivel quizá más masivo con esta cuestión de los clones de las yeguas de polo, viste que aparecen los clones que hay de la cuartetera y demás, que parece ciencia ficción en algún punto, ¿no? Es decir, un clon significa un animal idéntico al otro. Exactamente igual. Exactamente, por la técnica de la biotecnología, pero esto es apenas, digamos, la punta de un iceberg de un montón de cosas que hay que están en desarrollo y que nos van a seguir sorprendiendo. Hace semanas atrás hablábamos de la progesterona inyectable, que quita o reemplazaría la posibilidad del dispositivo, que es todo un tratamiento medio engorroso que hacen los veterinarios para sincronizar los celos. Inseminación artificial. Bueno, hoy todo eso está simplificado con un inyectable, lo hablábamos la semana pasada. Pero para saber más de este tema, qué mejor que hablar con un empresario que apuesta a esto. Bueno, es fácil apostarlo, es decir, es fácil hablarlo, pero apostar, construir una empresa y un proyecto es una muy buena manera para saber de qué se trata la biotecnología en concreto. Digamos, por eso ¿no? vamos a hablar con Daniel Sanmartino. Sanmartino. Sí, Sanmartino, tal cual. Que es fundador y CEO de Proinvesa. Daniel, muy buenos días. Buenos días, Félix, buenos días, María, ¿cómo están? Bueno, tenemos que decirle a la audiencia que los dos somos San Martino, tenemos pendiente una prueba de ADN, a ver cuál es el parentesco hablando que tenemos. de biotecnología. Hablando de biotecnología. Daniel, nos harás un precio por hacer este test. Sí, seguramente yo creo que hay alguna ADN común allá arriba, en algún lado, ¿no? Porque claro, como charlábamos el otro día, los dos venimos de un pueblito muy pequeño en Italia. Así que seguramente algún tatarabuelo queda. Claro, alguien de la audiencia que sea que tenga un pariente en Añón, en Italia, también es pariente nuestro, Daniel, ¿no? Sí, no, porque tal cual, porque es un pueblo muy pequeño, por lo que tengo entendido. Daniel, ¿qué es lo que te llevó como empresario a apostar a la biotecnología y de alguna manera decirnos cómo te está yendo en esta apuesta? Hay que decir que tu laboratorio, tu empresa, es una de las empresas que más clonaciones hace de yeguas de caballos de polo, ¿no es cierto?
Sí, así es. Yo te diría que la biotecnología fue un poco, no sé, como que la biotecnología me encontró a mí. Fue una casualidad, con esas cosas que a veces se dan en la vida. Yo vengo de una carrera corporativa, estuve muchos años en el grupo Techint, crecí mucho en ese grupo, llegué a CEO, primero director comercial internacional de Tenaris, que es una de las grandes divisiones del grupo, y luego pasé a CEO de otra división de construcciones, y bueno, me retiré en esa posición como CEO de una de las 4 divisiones del grupo, y me decidí comenzar una vida emprendedorial, digamos, ¿no? Y en ese momento, bueno, te traen proyectos, es algo que ocurre naturalmente muchas veces con los ejecutivos que se retiran, te traen emprendimientos nuevos, bueno, y uno de ellos fue un proyecto de clonación. Y la verdad que el proyecto me cautivó en forma instantánea, porque, bueno, por todos los tiene ribetes fascinantes, digamos, ¿no? Y tomamos la decisión un poco loca, un poco arriesgada, de poner un laboratorio desde cero, Greenfield, o sea, empezamos desde cero. Nosotros no adquirimos ninguna tecnología de nadie. Los 2 científicos que lideran el proyecto desde el punto de vista técnico, ya habían ganado 2 caballos en la universidad, entonces tenían una experiencia, pero no se había hecho a nivel de empresa, a nivel industrial, digamos, ¿no? Y la verdad que fue vertiginoso, porque en 4 años nosotros hoy podemos decir que se transformó Keyron, que es la empresa que clona caballos, en líder mundial, y esto lo digo por 3 o 4 factores que se juntaron, que son primero producción, o sea, llegamos a 100 clones en 4 años. 100 clones. 100 clones viables, nacidos viables, sanos, en 4 años. Creo que hay una sola empresa que ha clonado más que nosotros, que es Viagen en Estados Unidos, pero empezó hace 15 años, digamos, ¿no? Segundo, este es un crecimiento exponencial, porque el último año solo fueron 50, o sea, empezamos, el primer año logramos clonar uno solo, y ya el año pasado logramos clonar 50. Tercero, y creo que acá empiezan las cosas más importantes, logramos sanidad casi 100%, y esto no lo había logrado nadie en el mundo. O sea, los clones son sanos, tenemos mejor sanidad con los clones que con la cría de caballos tradicional. Nosotros, como sabés, tenemos una empresa de cría también de caballos de polo convencional, digamos, boutique, y tenemos mejor sanidad con los clones que con la cría convencional. Y por último, después, bueno, hubo también algún récord, como que el año pasado tuvimos 12 clones de la misma donante en la misma temporada, que es un récord mundial, no se había logrado el máximo. Batimos nuestros propios récords, porque el anterior también era nuestro de 10, el anterior también era nuestro de 8, y bueno, llegamos a 12 ejemplares sanos de la misma yegua en la misma temporada. Es decir, se van batiendo sus propios récords. Diría que sí, por suerte. Y lo último, que diría que por ahí es lo más trascendente y que nos abre, vos recién mencionabas que la biotecnología abre puertas y caminos nuevos todo el tiempo, ¿no? Y esto es lo que nos abre a nosotros, por lo menos, un nuevo camino, que es que logramos el primer embrión equino genéticamente editado del mundo a fines del año pasado. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir? Esto es algo bastante novedoso, que está medio como en plena ebullición en este momento en el mundo, que es que a través de una técnica que se llama CRISPR-Cas9, que son como tijeras biológicas, se logra cortar una pieza, cortar el ADN en un lugar preciso, digamos, de la cadena de un individuo, en el genoma de un individuo, y reemplazar ese gen por otro gen. Entonces, esto antes era muy impreciso como se lograba en procesos aleatorios, muy lentos, muy largos, mucha prueba y error. Ahora se hace en forma dirigida y precisa, y nosotros logramos nuestro primer embrión equino. Ya se han logrado en otras especies, lo leerán todos los días que hay otras especies genéticamente editadas,
Bueno, nosotros, nuestro trabajo de experimentación llegó hasta el embrión, decidimos no avanzar en la implantación de ese embrión, o sea, se concentraba más bien en research, nuestro trabajo, y estábamos trabajando concretamente en un gen que es el gen de la miostatina, que es el gen que regula un poco la masa muscular del animal, y entonces, por lo tanto, tendría influencia sobre la velocidad del caballo, digamos, ¿no? Entonces, se podría, nosotros lo llamamos procesos genéticos de precisión. ¿Qué busca un criador? ¿Un criador deportivo o un criador ganadero? Siempre la mejora genética, sea el ganadero desde el punto de vista proteico y de resistencia a distintas cosas como enfermedades o el clima, y un criador deportivo busca la mejora de la performance de su animal, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el polo o cualquier otro deporte, digamos, ¿no? Y eso lo busca a través de la cruza y estudia permanentemente las características genéticas de cada animal y va cruzando buscando la mejora. Esto ocurre desde que el hombre existe, digamos, ¿cierto? Ahora, con estas herramientas se pueden acortar los tiempos, porque yo, si quiero una característica de un animal y yo lo puedo identificar en el genoma en qué parte está, y quiero esa característica solamente en otro, y el resto del animal quiero que sea de otro animal, por ejemplo, bueno, yo por cruza a lo mejor llego dentro de 50 años, claro. Y esto me permite llegar este año. Es decir, la mejora genética es muchísimo más rápida, es decir, lo que se... Mucho más rápida y más precisa, digamos, ¿no? Y evita descartes, o sea, porque una parte que no se sabe, los caballos deportivos. La realidad es que todo este proceso de prueba y error lleva a muchísimos caballos que después no sirven, digamos, ¿no? O sea, que no son descarte deportivo, digamos, ¿cierto? Vamos a recordar, que estamos hablando con Daniel Sanmartino, que es fundador y CEO de Proinvesa. Daniel, te quería hacer una pregunta con respecto a lo que es las empresas de biotecnología acá en el país, teniendo en cuenta que Argentina, por el hecho de producir alimentos, tener la vaca ahí al lado a una empresa de biotecnología, le es muchísimo más fácil quizá que en otros países generar adelantos por el hecho de poder probar inmediatamente sobre un rodeo que lo tenés al lado, en cantidad. Absolutamente. ¿Cómo está la actividad de las empresas de biotecnología? Porque se habla del título de biotecnología, pero bajándolo a la cantidad y nivel de empresas que hay en el país, ¿en qué estado está? Sí, es una actividad, digamos, Argentina yo creo que tiene una ventaja comparativa, bueno, esa es otra de las razones por las que nuestro grupo se dedica a esto. Buscamos actividades en donde Argentina o nosotros tiene alguna ventaja comparativa, o es algo destacable, ¿no? Bueno, las distintas empresas que componen nuestro grupo tienen ese perfil, esa característica. Y Argentina te da la ventaja del primero, tener excelentes científicos, que es algo destacable, y segundo, de tener lo que yo digo, vos mencionás, campos de prueba a la mano, porque no todo el mundo lo tiene, digamos, ¿no? Y esto un poco de los caballos, donde nosotros hemos frenado un poco esa digamos, edición genética, digamos, hasta el embrión, y decidimos no avanzar, porque digamos, tenemos una especie de límite autoimpuesto, digamos, nosotros en cuanto a la edición genética, ¿no? O sea, preferimos, o sea, nos vamos a limitar, por ejemplo, con animales deportivos a animales que se los encuentre, estar bien seguros que sean animales que se puedan encontrar naturalmente en la naturaleza, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, para otros trabajos de edición genética, que en realidad son los que nos estamos focalizando ahora, que estamos yendo a research sobre vacas y cerdos, digamos, ¿no? También ahí nos abrimos un poco más a dos caminos. Un camino es el camino de la mejora genética con mejor contenido proteico o resistencias a distintas cosas bueno, enfermedades o lo que fuera, digamos, ¿no? Y otro camino de research es las modificaciones genéticas que puedan llevar a
a un animal que ya no es, que se lo puede encontrar naturalmente en la naturaleza, pero que puede servir a propósitos médicos, digamos. Claro. ¿no? Y ahí sí nosotros no nos imponemos ningún límite más que los límites que imponen las regulaciones, digamos, ¿no? Claro. Y estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto que, bueno, habrán leído que en el mundo no somos los únicos, pero somos muy pocos, que bueno, los cerdos, por ejemplo, tienen órganos, son ese animal que tiene órganos más similares a los humanos, y hay una gran escasez de órganos para trasplante en el mundo. Y esto es una tendencia creciente, es un problema que tiende a agravarse, muere muchísima gente por no disponer de órganos de trasplante. Y los órganos de cerdo con modificaciones genéticas pueden servir para trasplante humano. Bueno, ese es otro de nuestros proyectos. O sea, esto nos abrió hacia dos ramas, yo diría. Una que es la de mejora genética, progreso genético de precisión para mejora, para alimentación, digamos. O sea, yo diría que nos vamos transformando en una empresa de bienestar humano, digamos, ¿no? Sea por el lado de la alimentación, sea por el lado de medicina, digamos, por así llamarlo. Daniel, quería, para hacerte la última pregunta, que nos comentes algo de esta verdadera innovación, que es la cuestión de la progesterona inyectable que ustedes están presentando en el mercado, lo cual trae por lo menos una facilidad en el trabajo de la manga de los veterinarios, que por lo menos no van a tener que sacar y poner dispositivos para inyectar la progesterona, ¿no? Y sincronizar los celos. Correcto. Esto es algo también que nos tiene muy excitados, muy felices, porque bueno, también es un trabajo de research, siempre dentro del marco de lo que nosotros decimos, buscar cosas innovadoras y que generen un avance. O sea, nosotros no hacemos proyectos que sean cosas existentes, sino buscamos cosas que sean avances o progreso, digamos, o que signifiquen una mejora para la producción o para la industria. Y en este proceso de brainstorming permanente surgió una línea de investigación, siempre también porque estamos bastante focalizados en la reproducción animal, ¿no? Surgió la idea, primero estábamos tratando de mejorar el dispositivo intravaginal que se utiliza para la sincronización de los celos de bovinos. Y en ese proceso dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de inventar un inyectable? Algo que hasta ahora todo el mundo había fracasado, porque se le inyectaba y no se lograba que la progesterona se mantenga en el nivel deseado durante el periodo de tiempo que tenía que permanecer en el animal y después descender en el momento preciso, digamos, ¿no? Bueno, después de mucha prueba y error, nos llevó como 5 años de research, lo logramos. Lo estamos perfeccionando, hoy diría que ya tenemos un producto comercial, como por eso lo hemos lanzado, que lo hemos testeado en 2.000 animales, y bueno, tan revolucionario es que lo llevamos a patentar a propuesta de patente mundial en los Estados Unidos, y ya tuvimos un visto bueno favorable, un primer visto bueno favorable, que es súper difícil hoy día conseguir un principio de patentabilidad en el mundo con nada, es re difícil. Bueno, nosotros ya lo tenemos, y bueno, y lo estamos lanzando al mercado. Esto tiene una simplicidad, como vos mencionabas, operativa fenomenal, porque el dispositivo, bueno, basta, es súper obvio, ¿no? El dispositivo es una cosa engorrosa, invasiva, genera enfermedades, se sale, después hay que quitarlo, después hay que disponerlo adecuadamente. Hoy día se lo quema, se lo tira en cualquier lado, esto es contaminante. O sea, hay miles de razones por las cuales un inyectable es ampliamente superador, digamos, ¿no? Sí, y es una técnica que va a tener ajustes en los años, porque por ahora obtiene, por lo que pude ver, los mismos resultados que el dispositivo, pero porque necesita un ajuste posterior, así que todo indicaría que va a superar, digamos, los índices de premies, ¿no? Exactamente tenemos esa esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros, por no complicar al productor, cuando le dijimos probalo, se lo dimos, pero comparalo con el dispositivo, no le podíamos además complicar la vida y darle 2 protocolos. O sea, que use el protocolo del dispositivo y además nuestro protocolo. Entonces, usó el mismo protocolo que usaba el dispositivo, el mismo momento del encierre, la misma... O sea, ¿cómo voy a decir? Perjudicamos nuestro producto para simplificar la prueba. Ahora, nosotros sabemos que si nosotros inseminamos unas horas después
y ajustamos nuestro protocolo, estamos convencidos de que vamos a superar los niveles de preñez del dispositivo, y en eso estamos. Claro, le van a terminar, ganando, entre comillas, al dispositivo por facilidad de incorporar la progesterona y además por resultado, ¿no? Claro, imagínate si tenés, además de tener una ventaja enorme operativa, si encima preñas más. Claro. O sea, es extraordinario. Es ¿no? extraordinario. Daniel, la verdad y esto que nosotros, sí. bueno, hemos construido, y también esto quiero decirlo, porque hay que jugarse, y nosotros no jugamos, hemos construido un laboratorio, estado del arte, también clase mundial, lo hicimos con los más altos estándares, pensamos que califique para los más altos estándares mundiales para poder exportar el producto a todo el mundo. El laboratorio lo acabamos de terminar, estamos a punto de inaugurarlo. Es así, Daniel. Uno habla de las posibilidades que tiene Argentina en biotecnología, pero cuando lo llevas al llano y ves que efectivamente hay empresas que están apostando y además están apostando y logrando resultados competitivos a nivel mundial, la verdad que te llena de expectativas, ¿no? Y así que bueno, sí, de es nuestra entusiasmante, parte... la verdad que es entusiasmante y así también que bueno, periodistas como ustedes se entusiasmen también, porque esto es, nosotros necesitamos también un poco de eso. Bueno, Daniel, te mandamos una felicitación y abrazo, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Era Daniel San Martino, fundador y CEO de Proinvesa. Amo el olor del chipacón, del mistol y el pan casero. Por eso es que cuando canto denuncio de dónde vengo, porque hay en mi voz aroma de Santiago del Estero. Los cantores santiagueños nos vamos a nuestra tierra, porque tenemos el alma tallada en buena madera y en el corazón llevamos estirpes de chacarera. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. María Martini, ¿qué pasa con Liniers? Vamos a seguir la crónica de esta novela que tiene una fecha de fin, ¿no es cierto? Sigue la telenovela del mercado de Hacienda de Liniers, que está ahí desde 1901, imagínate, más de 100 años allí emplazado, pero sí, tiene una fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque la legislatura porteña emitió en el 2001 una norma que impide que entren a la ciudad ganado en pie. Esa norma se fue posponiendo año tras año, pero bueno, parece que ya Rodríguez Larreta dijo hasta acá llegamos, y el 31 de diciembre de 2018 el mercado de Liniers tendría que mudarse. Es decir, la fecha es 31 de diciembre de 2018. Sí, pero esa fecha vuelve a posponerse seguramente, diría que vuelve a posponerse, que es un hecho. ¿Por qué? Porque el mercado de Liniers Sociedad Anónima, que es una empresa privada conformada por consignatarios de Hacienda y otras partes, les habían prometido un predio en La Matanza, es decir, al lado del mercado central. ¿Qué pasó? Estuvieron un año haciendo estudios de factibilidad, viendo el proyecto, diciendo, bueno, ese es el lugar donde va a estar, pero la intendenta de La Matanza puso un recurso de amparo y consiguió que el mercado central que el mercado de Hacienda no pudiera estar lindero al mercado central en el partido de La Matanza. Eso atrasó absolutamente todo y ahora habría otro predio en el partido de Ezeiza, con el visto bueno de Granados, que es el intendente de Ezeiza, a donde se podría mudar y, bueno, parecería que ese podría ser el predio, pero de todas formas, entre los consignatarios hay así como dos bandos, digamos, hay por un lado algunos consignatarios que quieren irse al predio de Ezeiza, que es un predio que les daría la AVE, que es este organismo que tiene los bienes inmuebles del Estado, y otros consignatarios que quisieran irse a un predio que fuera directamente privado, es decir, que les perteneciera totalmente a ellos. Uh-huh. Así que ahí están en danza entre los consignatarios haciendo todavía las negociaciones para mudarse a Ezeiza, que son varias las partes que intervienen en las negociaciones y muchísimas las variables que tienen que arreglar, porque les tienen que dar el predio
en calidad de qué, en concesión, por cuántos años, se lo van a vender, se lo van a dar, digamos, van a necesitar también financiamiento para mudarse, porque bueno, no es fácil mudar toda la infraestructura del mercado. Bueno, la cosa está por ahí, digamos que todavía sin definición, suspenso. ya saben que sí o sí se tienen que mudar, pero probablemente durará 2 años esta película de la mudanza de Liniers. Lo que sí están todos de acuerdo, tanto el sector público como el sector privado, es que un viernes se apague la luz en Liniers y al lunes siguiente se prenda en la nueva locación. La nueva locación. Sí, por la importancia que tiene tener un mercado de referencia y un mercado concentrador de Hacienda para, bueno, tener un descubrimiento de los precios. Es decir, nadie se levanta sin antes saber que, digamos, nadie empieza el día sin antes saber qué pasó en Liniers. Y ahora, además no hay un contrasentido en esto, porque por un lado el productor sabe o conoce la necesidad del precio de referencia, pero año tras año va mermando la entrada a Liniers. Es así. Por lo cual, entre el dicho y el hecho, entre que me sirve el precio de referencia, pero mando la hacienda a Liniers, hay una diferencia. Es una verdadera paradoja, porque el propio productor atenta contra sí mismo. Por un lado, bueno, están los productores que están muy lejos, que no pueden mandar hacienda a Liniers porque no es antieconómico por el flete, por ejemplo, un salteño, que igual toma de referencia el precio de Liniers, no solo para la venta de hacienda, sino también para los contratos de arrendamiento, etcétera. Pero por otro lado están los productores de la provincia de Buenos Aires que inevitablemente también toman como referencia ese precio para vender su hacienda en forma directa, pero que no mandan a Liniers. ¿Qué pasaría de no tener un precio de referencia, de no tener el mercado de Liniers? Por ejemplo, la situación que hoy vive Uruguay. Y bueno, en Uruguay sí tiene un buen mercado para todo lo que es invernada, que se hace a través de televisión y de internet. Eso está bastante desarrollado, pero no tiene un mercado para todo lo que es hacienda con destino a faena. Y todo lo que es el gordo. El gordo, exactamente, la vaca o el novillo. Y bueno, varias veces en Uruguay, lo que sucede, digamos concretamente, si me preguntás, es que todos los lunes se juntan los consignatarios y se cantan entre ellos los precios de las distintas categorías, digamos, de lo que estuvieron pagando en la semana, y hacen un promedio y publican una tabla todos los lunes con posterioridad, es decir, no es para esa semana. Claro, pero lejos está de la compulsa entre oferta y demanda del día lunes, del día martes, del día miércoles, donde los precios van copiando el resultado de esta compulsa y van generando ese famoso precio de referencia que tan bien hizo la ganadería argentina, porque el desarrollo de la ganadería argentina mucho tuvo que ver con tener reglas muy claras en la conformación del precio. Pero bueno, la vamos a seguir, ¿te parece? Vamos. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar, difíciles de caminar, si no encuentro la salida. Los caminos de la Salteño soy, señores, porque nací en los Los, donde se acuesta uno y por descuido levantan dos, donde se acuesta uno y por descuido levantan dos. Tengo finque en Chicuana, mi guitarra LC, la finca me da plata y la guitarra me da un querer. La moza que me quiera nada tiene que temer. Casadito en La Rioja, pero aquí en Salta ya no hay valer. ¿Qué sabemos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? ¿Qué es esta guerra comercial? Es básicamente que Estados Unidos le puso aranceles
a la serie Amenazó del con aluminio, ponerle aranceles. o amenazó con ponerle aranceles del 25% o el 20% a China. China, ni lenta ni perezosa, le devolvió con una listita de productos con arancel. Creo que son 50.000 millones de cada lado en que van a sufrir en el comercio estos aranceles, en los cuales estaba soja, nada más y Ni nada más menos. ni menos. En esta guerra, la pregunta que cabe es ¿dónde se va a ubicar Argentina y cuáles van a ser las consecuencias? Básicamente porque cuando vos decís soja en el mercado internacional, tenés que mirar a Argentina, ¿no? Pero bueno, ¿vamos con alguien que sabe de esto? Vamos, por eso vamos a hablar con Federico Di Lleno, que es pertenece al Departamento de Informes y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Federico, muy buenos días. Hola, Federico. Hola, muy buenos días, Félix y María. Un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, ¿cómo impacta esto? ¿Cómo impactará? Bueno, primero vamos a hacer un poquitito un repaso de la situación en donde, digamos, se encuentra un poco el comercio internacional. Principalmente estamos hablando de dos países muy grandes e importantes como son China y Estados Unidos. Y estamos hablando de una potencial guerra comercial, en el sentido que muchas de estas medidas que ustedes están nombrando no se encontrarían efectivas a la fecha. Claro, todavía Es decir, no están efectivas. Exacto. Tenemos por un lado una escalada, digamos, de los conflictos comerciales que se pueden retrotraer principalmente a lo que han sido las imposiciones que son efectivas. A partir del 23 de marzo, efectivamente, Estados Unidos ha impuesto aranceles a las importaciones de acero y aluminio en un 25% y 10% respectivamente. Si hablamos en el caso de Argentina, Argentina está exenta de estas aranceles hasta principios de mayo. Es decir, tanto Argentina como la Unión Europea, Brasil, Corea del Sur y otros socios comerciales le han pedido excepciones a Estados Unidos para poder ingresar, digamos, sus exportaciones de acero y aluminio sin aranceles. China, después de que estos aranceles se resultaron efectivos, lo que hizo fue imponer aranceles a una serie de productos, que eso sí ya está efectivo, que pueden ser, por ejemplo, vinos, frutos secos y carne de cerdo. Eso es hasta ahora lo que tenemos efectivo en términos de aranceles. Después, a partir de eso, inclusive ya de agosto, desde el año pasado, Estados Unidos estaba explorando una serie o una lista de productos que serían potenciales a ponerse aranceles. En esto, lo que supone Estados Unidos es que muchos de estos productos que proceden de China estarían teniendo, digamos, algún tipo de tecnología que sea estadounidense y que China se lo ha apropiado de manera, no se puede decir si de manera ilegal o de una manera hostil o pidiéndole a empresas estadounidenses que revelen sus secretos tecnológicos para acceder a los mercados del gigante asiático. Por lo tanto, Estados Unidos hasta el momento estaba hablando esa lista de 1.300 productos que alcanzaría un comercio total de, como bien ustedes dijeron, 50.000 millones de dólares. Después de que esta lista se publicó, vendría a ser exactamente el 4 de abril, lo que hizo China fue elevar también una lista de productos, que esta lista de productos alcanza a la soja, al maíz y trigo y demás. Es decir, como estaremos teniendo una lista de productos más amplia y que alcanzaría un comercio total estimado de 16.000 millones de dólares. Pero estos últimos aranceles todavía no están efectivos. Exacto, no están efectivos. En el caso de hacerse, lo que está esperando China de alguna manera, y lo que se puede interpretar con esto es una especie de amenaza, es decir, vos me impones aranceles a esta cantidad de productos, bueno, yo te toco el comercio de estos productos agrícolas que representa tanto volumen en lo que es en importaciones de China. ¿Qué pasa en particular con el tema de la soja y por qué no repasamos un poco cómo actúa China en el comercio de importación de la soja? Excelente, sí. En el caso, bueno, tenemos que ver dos puntos de vista acá. Nosotros tenemos el principal comprador de poroto de soja, que está siendo China. Hoy por hoy China estaría importando 100 millones de toneladas de soja, siendo obviamente el principal comprador, se hace con el 60% de las compras de poroto de soja, y en este caso el 40%
de las importaciones de China de soja provienen de Estados Unidos. Por otro lado, el 50% estarían siendo de Brasil y el resto estarían siendo de Argentina y de otros países. Entonces, ¿cómo impactaría esto en el comercio mundial de soja? Bueno, obviamente va a ser negativo. China principalmente no le convendría en una primera instancia imponer aranceles elevados o cortar de un momento para el otro con el comercio con Estados Unidos, por el hecho de que, le vuelvo a repetir, casi la mitad o un 40% de las importaciones de soja de China provienen de Estados Unidos. Claro, y eso no es suplantable, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Exacto. Si vos tomás, suponete, para la próxima campaña, se estima que Brasil puede exportar, el saldo exportable máximo que puede llegar a tener Brasil son 72 millones de toneladas. Le sumamos Argentina, que pueden ser, digamos, una estimación muy optimista de 7 millones de toneladas, no alcanzan a cubrir todo lo que necesita China, que son 100 millones de toneladas. Por lo tanto, en términos objetivos es inviable este tipo de políticas si se puede llegar a suceder. Y obviamente impactaría negativamente en el comercio internacional. Así que bueno, por ahora solo amenazas. Exacto, por ahora vendría a ser, solo son dichos, solo son, digamos, listas de productos que se han elevado y que tendrían una potencial imposición de aranceles siempre y cuando una potencia o la otra empiecen a avanzar. En este caso, como que China está esperando a que Estados Unidos avance con su política de imposición de aranceles a los productos chinos y a partir de eso China tiene un mecanismo diferente, ¿no? Estados Unidos tiene primero, digamos, una etapa de exposición de los productos que considera que están ingresando con dumping o con algún tipo de medida de que perjudique a Estados Unidos. Después eso va a una especie de revisión por cada producto y después se hace efectivo. Es algo muy parecido a lo que pasó con el biodiesel. Claro. Antes de que pongan los aranceles efectivos al biodiesel de Argentina, bueno, va a pasar esto muy parecido. En el caso de China... Sí. Perdón, Federico, igualmente, digamos, estas amenazas han tenido algún impacto en el precio de la soja. Exacto. Vos tenés que, esto fue el 4 de abril, evidentemente se conoció, digamos, tenemos diferente horario de China, acá llegó bien temprano en la mañana y en lo que es el nocturno de Chicago apenas se conoció esta noticia, el precio de la soja prácticamente se fue por el suelo. Apenas se conoció, estaría bajando en ese momento la soja un 5%, estaba cayendo muchísimo el precio. Para que tengan una idea, después de esa noticia, que obviamente impactó muy fuertemente a los mercados, estábamos teniendo precios, digamos, de enero y de febrero, es decir, antes de que podamos ver las consecuencias de la sequía en la soja de Argentina. ¿Entienden? O sea, a nivel local, si ese precio se daba también a nivel internacional, hubiera sido obviamente muy perjudicial para Argentina. Claro. Por lo menos ahora, al parecer, digamos, este tipo de represalias comerciales está disminuyendo la potencialidad de ocurrencia y el precio ha comenzado a recuperarse. Hay que tener en cuenta también, y déjame hacer una aclaración ahí, Félix y María, de que estamos hablando siempre de precios de lo que es la soja de Chicago, ¿no? La soja estadounidense, y puede tener correlación o no con los precios que se manejan a nivel internacional. Es decir, es diferente después lo que podamos llegar a tener el precio de la soja argentina, que se estaría pagando en los puertos de acá de Rosario y de todo el país. Clarísimo, Federico, te agradecemos tu participación aquí, Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Gracias. Muchísimas gracias, era Federico Di Lleno, del Departamento de Informes y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Pero dos suegras quiero tener.
estamos. ¿Necesitas buenas noticias? Por favor, sí, tíreme ¿Necesitas una buena noticia? Bueno, ¿quién trae las buenas noticias en este programa últimamente? ¿Y quién si no Jorgito Pandini? Jorge, buenos días. Buen día, Jorge. Hola María, Félix, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Nos vas a defraudar o no? ¿Vas a traer una buena noticia? Eso de no lo voy a defraudar me hace acordar algunas cosas, que también se juntan con el que decía, qué bueno dar lindas noticias. Eso. Y sí, a ver, el sector automotor es uno de los brotes más verdes, si no el que más, te diría en este momento particular, de la economía argentina, porque cerrado marzo, ¿te acordás que veníamos de un enero récord histórico, que nunca se habían vendido tantos autos y vehículos 0 kilómetros, febrero lo mismo, y marzo lo mismo, con lo cual cierra el primer trimestre del 2018 como un trimestre récord histórico en venta de vehículos 0 kilómetros, con casi 275.000 vehículos 0 kilómetros, con lo cual diría que es un montón eso, ¿eh? Un montón que a fin de año dicen, no sé si vos corregime, ¿va a superar el 1.000.000 de autos vendidos en la Argentina? Mira, esto es lo que todos nos preguntábamos viendo las cifras de las ventas de enero, ¿no es cierto? Que recordamos que en enero se vendieron más o menos 120.000 vehículos, ¿no? Que siempre enero, a ver, es el mes que más número hay porque las operaciones de diciembre, que oficialmente son las más bajas, se pasan a enero. Ahora, cuando nos metemos con la lupita a ver cómo se compusieron esas ventas, ¿ustedes se acuerdan que yo la semana pasada les dije que se acababan las bonificaciones? Que se acababa, que había que comprar ahora o nunca. Sí. Bueno, cuando vos ves cuáles fueron los autos más vendidos, primero vamos a decir que del total de ventas de marzo de este año, si las comparás con marzo del año pasado, el total de ventas aumentó un 7%, ¿sí? Ahora, cuando ves cómo aumentaron las ventas, ves que el rubro solo de automóvil aumentó casi un 13%, pero el rubro liviano, donde entran las pickups, cayó un 9%. Cayó un 9%, y el de camiones cayó un 5%. Claro, cuando ves el volumen son por mes, este mes fueron 65.000 autos y 15.500 pickups, o sea, la proporción es distinta, ¿cierto? Claro. Ahora, esta venta de autos, cuando ves cuáles fueron los autos más vendidos, cuáles fueron en marzo, el más vendido fue el Chevrolet Prisma, y el segundo más vendido fue el Chevrolet Onix. Básicamente es el mismo auto, uno es cortito y el otro con el de 4 puertas con el baúl largo. ¿Cómo explicás esto? Bueno, esto se explica porque era el último mes de las bonificaciones. Claro. Si no es raro que estos dos modelos sean 1 y 2 en ventas, ¿sí? Claro. ¿Cuánto pueden aumentar los autos entonces? Mira, por un lado, el primer impacto, María, es que se van a acabar las bonificaciones, porque acordate que todos estos autos compactos tenían un precio de 350, 340, 380, y vos encontrabas bonificaciones de hasta incluso el 20% del valor del auto. Claro. ¿Sí? Entonces, el primer impacto es que no va a haber más bonificaciones. Eso ya hace que tengas que pagar lo que el auto vale. A eso sumarle los ajustes que hay, un poquito por inflación, un poco por el tipo del cambio, porque muchos de los autos, muchos vienen de Brasil y se pagan en dólares, ni en pesos ni en reales, y lo que se fabrica acá también. Entonces, este número se va a ir acomodando. Y hay que estar atento porque el golpe del clima al campo argentino por la seca está impactando indudablemente en la venta de pick-up, que cayó un poquito. No cayeron todas iguales porque la Hilux sigue siempre arriba, ¿no es cierto? Incluso vendiendo más que en marzo del año pasado, pero otras cayeron un poquito. Entonces, yo no sé cómo va a seguir el año. En el tema de pick-up, mucho tiene que ver cómo le va al campo y si vos estás haciendo frente a un clima muy adverso para la producción, como lo que está pasando, lo último que vamos a hacer es poner plata en renovar la pick-up. Entonces, Jorge, la conclusión es un primer trimestre muy bueno, pero el resto del año con un ritmo menor de ventas. Mira, aparentemente sí.
El año va a ser muy bueno, porque ya lo es, digamos, no se va a desplomar, salvo que pase alguna cosa, digamos, fuera de lo común, no se va a desplomar, y mucho va a tener que ver, por un lado, el tema de pickups, cómo evoluciona esta emergencia climática que está golpeando a buena parte de la producción agropecuaria, por un lado, y después en lo que son vehículos, que bueno, habrá que ver cómo impacta este nuevo ajuste de tarifas que son en abril, ¿no? El aumento del precio de los combustibles, pero me parece que va a ser un año muy bueno. Y te dejo la frutillita del postre que vamos a ir desarrollando más adelante. A ver. ¿Cuánto hace que venía diciéndote, agárrense que vienen los chinos, aprendan a comer con palito que vienen los chinos? El año pasado, buena parte del año pasado, estuviste anunciando eso. Bueno, no menos de 4 o 5 marcas chinas nuevas están llegando este año, muchas de ellas con vehículos que tienen que ver con pickups y con vehículos de trabajo, y vienen con mucha fuerza, ¿sí? Con mucha fuerza. Por un lado, una marca que se llama JAC, JAC, que va a venir de la mano del grupo SOCMA, ¿sí? Por otro lado, una marca china que es Great Wall, como la gran muralla, con pickup de muy buena reputación. Esta semana que va a comenzar otra marca que se llama Shinerai, que también viene con vehículos utilitarios, y se suman a Bike, que es una marca premium china de autos de mucha calidad, a Chery, que hace 10 años que está en Argentina y que fue la pionera, a Geely, que está vendiendo también muy bien. Así que las marcas que todos conocemos están peleando por el puntito de mercado y van a tener que hacerle frente a estas marcas orientales que llegan con buenos productos y bajos precios. Así que va a ser un año divertido, te digo. Mirá, y vamos a terminar aprendiendo algo de chino, por lo menos para identificar las marcas. Sí, te digo que ya para mí es un intríngulis, porque estoy viendo qué marca es, qué traen, y estas marcas, ojo, porque vos decís marcas chinas, hay que ver lo que las marcas chinas tienen atrás, porque Bike, por ejemplo, es la socia mundial de Mercedes-Benz, y de hecho, la semana pasada anunciaron una inversión conjunta de 1.550 millones de euros para hacer una fábrica en China de autos eléctricos para Mercedes-Benz. Otra de las marcas que está llegando es socia de BMW, con lo cual no es que es gente que no sabe hacer autos, Son autos... Mira, ayer, ¿sabes qué? Te cierro con esto. Ayer estaba en mi auto, ¿no? Y en un semáforo me quedo a la par de un conductor con una camioneta Huazón de Lifan, una marca china, ¿no? Es una camionetita chiquita, digamos, un mini camión, te diría, que estuvo en Expo Agro. Claro, yo veo los autos nuevos, pero bajo la ventana y le digo, ¿qué tal la Huazón? ¿Cómo? Me dice, mire, dice, yo la verdad, hace un año que la uso para trabajar, anda de lunes a lunes, no para nunca, no tuve ningún problema. Mira. Y ese vehículo cuesta alrededor de 300.000 pesos. Mira. Entonces, ojo con los chinos que vienen con calidad, ¿no? Hay premium también y algunos normales, pero con precios muy competitivos. Así que va a ser un año que va a ser interesante ver cómo se acomoda la Argentina. Así que con esto me despido. Tengo un diccionario de chino y voy a ir al barrio chino a ver si puedo tomar algunas lecciones, sobre todo del léxico del mundo automotor. Dale, Jorge, te mandamos un abrazo. Gracias, Muchísimas gracias. Era Jorge Pandini con todas las novedades del sector automotor. Como para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Como para no enamorarme, me enamoro para no tomar. ¡Se acabó! Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix Sanmartino y su equipo en Radio del Plata. Cortita, te tiro algo. ¿Viste toda esta historia de las fake news y de cosas que son falsas y que terminan inundando, qué sé yo, todos los grupetes de WhatsApp, etcétera, etcétera? Bueno, corrió hace tiempo una idea espantosa de un invierno horrible, donde no iba a llover nunca más. Estoy hablando en el mes de febrero, marzo, donde parecía que era en plena seca, que no, el agua
iba a escasear para siempre, con un invierno seco y muy frío. Bueno, parece que se está derrumbando esta mala noticia con las lluvias que están cayendo en este fin de semana. Así que bueno, otra de las tantas noticias que son un cuento chino que corren como un reguero de pólvora y no se terminan por convalidar. Así que bueno, no va a ser, por lo menos lo que pinta, no va a ser tan espantoso como lo que hablaban estas noticias, que alarmaron muchísimo en su momento, porque cuando no te llueve pensás que no va a llover nunca. Bueno, ¿qué tenemos ahí con los Liniers? Con Liniers, como le contaba, bueno, están en ese tira y afloje entre los dos proyectos en los consignatarios, uno con el predio que sería estatal de AVE, de la Agencia de Bienes del Estado, y otro para irse a un predio privado. Pero lo que sí tienen en claro, que esto es importante, los consignatarios, es que se van todos juntos a de Liniers, digamos, se van todos juntos a un nuevo proyecto. ¿Qué porque quiere si decir? no, ¿Que no se va uno por un lado y el otro por el claro, otro? No hacen sus ferias particulares, sino que se van todos juntos agarraditos y a de la formar mano. Un mercado, que es lo que es Liniers, porque tiene a todos los consignatarios, 50 casas consignatarias, de las cuales 40 son las que concentran casi todo el negocio, pero bueno, de esa forma hay volumen y se forma el mercado. Por otra parte, también tienen en claro que tienen que modernizar el mercado. Claro. Eso sí lo tienen en claro, y que tienen que hacer una serie de cambios para mejorar el bienestar animal, para mejorar el trato de los animales para que no haya merma por los golpes, por las caídas, mejorar todo lo que es el tratamiento de los efluentes. Algunos piensan también en hacer una planta de biogás como para tratar todos estos efluentes y crear energía. Mirá. Y en poner paneles solares. Bueno, toda una serie de cambios que modernizaría al mercado y también lo haría mucho más competitivo como para bajar los costos que tiene el mercado Liniers, digamos, operar en el mercado Liniers, que son una de las críticas que le hacen muchos de los productores, digamos, y por eso no remiten al mercado. Bueno, el rincón agronómico, ¿me dejás que haga el rincón agronómico de este programa? Dese el gusto, San Martino. Con respecto a una experiencia de una porteña, es decir, que no tiene ninguna relación con el verde y sí mucha con el cemento, que hizo la experiencia de el compost. ¿Qué es el compost? Ajá. Agarró todas las hojas que tenía dando vuelta por ahí el jardín, etcétera, las puso dentro de un balde, las metió, las tapó y las dejó. ¿Qué vio al tiempo? Descubrió que la mitad de abajo de esas pilas de hojas, que se las había metido en un balde, en un cajón, terminó convirtiéndose en tierra negra. Para la sorpresa de ella, esta cuestión de tirar hojas y construir tierra, la deslumbró, pero también es el fenómeno que ocurre en los suelos, de que de manera dinámica construyen y desconstruyen tierra. Construyen tierra con la deposición de rastrojos, la deposición de hojas, se construye tierra, que en la medida que haya frío, como en los fríos de Balcarce, el sur de la provincia de Buenos Aires, que hay esa materia orgánica por mucho tiempo, en un extremo te diría las llanuras rusas, donde hay un frío bárbaro, todo lo que cae en ese suelo termina convirtiéndose en una materia orgánica casi eterna, y por el contrario, en los suelos donde hay más calor, llamarlo todo lo que es el norte argentino, esas hojas, digamos, ese famoso compost que hacía esta porteña, se terminan como quemando y se terminan desapareciendo. Es decir, en este proceso de construcción de materia orgánica y de construcción, mucho depende del tratamiento que le des. Han cambiado el concepto y está cambiando de un suelo estático, que era malo o bueno, a un suelo que vos lo podés mejorar en la medida que hagas las prácticas agronómicas adecuadas. Dale una vuelta ligero, que dame tu bombacha, que dame la pollera de la dama.
está tu nombre y ves como la popular se va a caer, pero tu estrella no está más, se la llevó la... Bueno, plena guerra comercial, porque no hay otra forma de decir lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y China con la cuestión de suba de aranceles de un lado y del otro. Es decir, Donald Trump le manda los aranceles de acero y aluminio y China a su vez le contesta y no se anda con chiquitas. Creo que la lista de productos con aranceles de arriba del 20% creo que es grande. Y además, como última noticia, se agrega Europa contra China en denuncias con la OMC, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿dónde nos va a llevar todo esto? ¿Quién sabe? Creo que hay alguien que lo sabe y que estará del otro lado de la línea. Así es. Vamos a hablar con Jorge Castro, que es economista y analista internacional, para que nos explique un poco sobre estos temas. Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Encantado. Bien, muy bien. Una pregunta personal, Jorge. ¿Esto lo debes haber vivido pocas veces, esto de tener un presidente de los Estados Unidos impredecible y que no se sabe cuál es el límite que tiene, o no? Bueno, Donald Trump es la figura más disruptiva de la política norteamericana, al menos desde la época de Franklin Delano Roosevelt en la década del 30. Claro. Está modificando todos los términos de la presencia de los Estados Unidos en el sistema de poder mundial, comenzando por todo lo que se refiere al comercio y las inversiones. Este es el punto más importante a tomar en cuenta, con el agregado de que Donald Trump ha realizado, a partir de diciembre del año pasado, ha puesto en ejecución la mayor reforma interna de los Estados Unidos de los últimos 30 años, con el recorte de impuestos que puso en ejecución a partir de su sanción por el Congreso dominado por los republicanos y que implica una reducción de los costos de capital en Estados Unidos para las empresas norteamericanas o de las transnacionales radicadas allí de más del 30%. Por eso hay un boom de inversiones en los Estados Unidos en el momento actual. En el momento, a su vez, en que esto sucede, es cuando está en pleno desarrollo la nueva revolución industrial, cuya cabeza es notoriamente los Estados Unidos. Ahora, una pregunta así como para que se entienda. ¿Está ocurriendo algo así como hay un loquito que hace lo que quiere o hay un acompañamiento del Partido Republicano con Trump y otros sectores? ¿Cómo bueno, funciona? Lo verdaderamente notable de Donald Trump es que es extraordinariamente previsible, porque hace en el gobierno exactamente aquello que prometió que iba a realizar en el transcurso de la campaña electoral. No hay antecedentes en los Estados Unidos, al menos en los últimos 20, 30 años, de un presidente norteamericano que tenga tal grado de cumplimiento y de ejecución de aquello que prometió en la campaña electoral, como es el caso de Donald Trump. Claro, hasta el muro con los mexicanos, que parece un disparate, va a ver los modelos que hay de muro, es increíble. Exactamente. Ahora, quizás, digamos, al cumplir esas promesas, ¿no estaría perjudicando de alguna forma a su electorado? Como, por ejemplo, con el tema de las represalias que está tomando China respecto de la soja norteamericana que va directamente a ese país asiático. Bueno, lo que hay que tomar en cuenta es que la denominada guerra comercial entre Estados Unidos y China, las medidas tomadas tanto por los Estados Unidos, los 60.000 millones de dólares de tarifas especiales a las importaciones chinas, por un lado, y ahora las medidas de carácter absolutamente simétricas de la República Popular, por igual cifra, con respecto a un número equivalente de productos norteamericanos que van hacia el mercado chino. Ninguna de estas medidas está en ejecución. Son todo promesas o amenazas de ejecución. Y en el caso de las norteamericanas, esto solo va a ocurrir a partir del mes de junio. Claro. Mientras tanto, hay un proceso pleno de negociación entre las dos superpotencias. El punto crítico, verdaderamente decisivo de la diferencia entre Estados Unidos y China, se refiere, lo ha dicho en forma nítida, con todas las palabras, el representante comercial norteamericano Robert Lighthizer,
en el sentido de que el punto de disputa no es el déficit comercial que tiene Estados Unidos frente a China, de 375.000 millones de dólares el año pasado, sino que el punto crítico, verdaderamente decisivo, es el que se refiere al dominio de las tecnologías propias de la nueva revolución industrial. Acá está en disputa en definitiva... Y la propiedad intelectual, ¿no es cierto? Bueno, no, es en definitiva el dominio, porque estas tres tecnologías son esencialmente la inteligencia artificial, la robotización y la Internet de las cosas. Y alrededor de estas tres tecnologías se define el control, el dominio de las industrias del futuro y por lo tanto el liderazgo del siglo XXI. Y en esta discusión se metió Europa, ¿no es cierto? También. Bueno, específicamente es el caso de Alemania, en el sentido de que el principal socio comercial de Alemania en los últimos 2 años no es el resto de Europa ni en ninguno de los países europeos en particular, sino que China. Claro. En este sentido es que hay que revertir el vínculo entre Alemania y China es cada vez mayor. Y Alemania es el país que tiene el mayor superávit de cuenta corriente del mundo en términos absolutos, no solo en términos relativos a su población y a su producto. Y el vínculo de Alemania y China es absolutamente central. Lo que está en discusión ahora es lo que reclaman los empresarios industriales alemanes, es un grado creciente de apertura del mercado chino, especialmente para las inversiones de la República Federal. Esto es lo que está en juego en el momento actual. Claro. Recordemos que estamos hablando con Jorge Castro, economista y analista internacional. Lo que ocurre también es, y que ya lo viene realizando desde hace años, para entrar al mercado chino, China da unas condiciones que son bastante severas, en sentido de que hay que asociarse con una empresa china, etcétera, etcétera, etcétera. Perder ¿no? derechos. ¿Eso es lo que se está negociando, Jorge? No, en fin, lo que está ocurriendo en China, esto es lo que ya se está negociando en forma directa con los Estados Unidos, es un adelantamiento de la apertura de mercados. Esto es lo que lleva a cabo la mano derecha del presidente Xi Jinping, que es el señor He Li, que es a su vez el encargado de las negociaciones con Estados Unidos, para adelantar a este año las medidas que ya había propuesto el presidente Xi Jinping en el cierre del 19º Congreso del Partido Comunista Chino, que tuvo lugar este año. En este sentido, lo que hay que prever ahora es la apertura de la totalidad de la producción industrial manufacturera china a las inversiones y a las exportaciones de los países avanzados, Estados Unidos, Alemania en primer lugar, y en segundo lugar, un cronograma de apertura completa de la industria, sobre todo de las finanzas. Esto es la posibilidad de que las empresas norteamericanas, de compañías de seguro, compañías de intermediación de securities o mercado bursátil, se hagan presentes en igualdad de condiciones con las chinas en el mayor mercado bursátil del mundo, que es el de la República Popular. Jorge, como bien lo planteaste, están por ahora en aprontes, digamos, en amenazas. Si se cumpliera esta amenaza y comienza esta escalada de proteccionismo, de alguna manera, ¿dónde queda la Argentina? ¿Dónde quedamos nosotros en particular con todo lo que es la producción de alimentos, no? Bueno, lo que hay que prever es que este conflicto entre Estados Unidos y China culmina en un acuerdo, porque la relación entre las superpotencias, Estados Unidos, China, es inexorablemente una puja por el poder, por un lado, y al mismo tiempo están obligados ineludiblemente a un esfuerzo de cooperación e integración cada vez mayor. Integración, competencia y integración. Estas son las reglas del juego de la política internacional del siglo XXI. La Argentina está dentro de esta nueva situación mundial, surgida de la negociación y del acuerdo entre Estados Unidos y China, es junto con Brasil y el resto de los países del Mercosur la principal plataforma de producción de proteínas del siglo XXI. Sí. Esto es lo que transforma y le otorga relevancia mundial
a Brasil y a la Argentina, al resto de la región, en este nuevo contexto mundial absolutamente y definitivamente integrado y al mismo tiempo extraordinariamente competitivo. Claro, habrá que ver si se concretan o no los aranceles, básicamente, para ver dónde queda el Mercosur. Los aranceles de... Quiero decir, la amenaza que se están poniendo las dos superpotencias de imponerse aranceles a los distintos productos que exportan. Bueno, pero hay que tomar en cuenta que esto es parte de las negociaciones. Estas amenazas de imponer aranceles especiales unas a otras de carácter simétrico no solo no se están ejecutando, sino que están sometidas a un proceso de negociación fundamental en donde la clave es la apertura irrestricta del mercado chino a las ventajas comparativas de los Estados Unidos, que están sobre todo en el terreno de las industrias de alta tecnología. Este es el punto crítico de la relación entre las superpotencias. Es un punto de vista distinto al que se escucha en definitiva, ¿no? Porque todo análisis indica, bueno, no digo un colapso, pero digo un mayor enfrentamiento, y la tesis tuya es justamente lo contrario. Un poco sobre lo que no se ve. Que van hacia un acuerdo en definitiva, ¿no? A pesar de la personalidad de Trump. Bueno, pero acá el dato más importante a tomar en cuenta es que se trata de las dos mayores economías del mundo. Claro. El presidente Donald Trump es la cabeza de un país cuyo Producto Bruto Interno este año, 2018, supera los 19 billones de dólares. China, a su vez, con el liderazgo del presidente Xi Jinping, tiene un Producto Bruto Interno este año, 2018, de 12.4 billones de dólares, medido en dólares constantes. No hay tercero frente a la magnitud de estos dos países en el sistema mundial actual. Y en este sentido, es que la relación entre China y Estados Unidos, así como es ineludible la competencia, porque hay puja por el poder necesariamente, al mismo tiempo es igualmente ineludible una negociación constante destinada a integrarse cada vez más entre ambas economías. Claro. Jorge, un placer tenerte acá en este programa. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Será Jorge Castro, economista y analista internacional. Bueno, nos dejó pensando. Sí. El planteo nuestro era de alguna manera... Ya dar por hechos esos aranceles. Sí, dar por hechos esos aranceles en el sentido de que, bueno, iban hacia una puja, pero en realidad es como los que juegan al truco, que cada uno se van midiendo. Se van midiendo. Y por lo que plantea Castro es inevitable un acuerdo debido al peso de estas dos potencias. De manera redundante lo digo, pero es así. Así que bueno, no tienen mucho margen para hacerse los loquitos, digamos, ¿no? Te deja dormir, mires a donde mires, ella está ahí. Y un día me perdiste, aleluya. Madre, yo que te adoraba, tú que me abandonabas, aleluya. Libre de haber amado tanto, libre de haber odiado, aleluya. Veces dice, ojo por ojo. Se nos va el programa, así lentamente nos vamos a ir despidiendo. Haceme acordar de decirle a Lorena Tesio que el próximo programa vamos a hablar de
diferencial de precios en la vacunación de aftosa. ¿Qué tema Claro, que trae? porque en algún lugar vacunás con 32 pesos, 34 pesos la dosis de vacuna y en otro pagás arriba de 50. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque depende de los entes, depende de la cantidad de vacas que vacune ese ente, depende de lo que cobra el veterinario, depende de los costos que le pongan. Hay quienes se manejan bien, hay que se manejan mal, quizá con rodeos de menos de 50.000 vacas, como hay algunos entes donde no te bancás ningún costo fijo. Claro. Y depende también de la participación que tengan los productores dentro de los entes, cuán metidos están en ese tema, porque hay algunos productores que ni se enteran del precio y que después peor, Les ni llega lo pagan. la cuenta. No, les llega la cuenta y lo pagan o no lo pagan atrasado, o deben 1 o 2 campañas. Hay de todo en la viña del Señor. Pero bueno, es un tema porque evidentemente afecta a hablar del costo de ganadería, bueno, en eso te termina impactando. Sin duda. Lo otro que causó un buen nivel de comentarios es lo que nos comentaba nuestro nostálgico ganadero criollo Ñaró Uribe acerca de, ¿te acordás el cuento y relato que hizo de este caballo el relámpago? Para tener una parte criolla dentro de este programa, bueno, ahí lo tuvimos a Ñaró el sábado pasado, le mandamos un abrazo y tuvo repercusión todos sus comentarios de la andanza de este caballo. ¿Qué nos queda? Nos queda último capítulo que lo vamos a desarrollar el próximo sábado. Vamos a hablar de la dispersión de productividades que hay dentro del agro y que te hace o te complica la definición del productor agropecuario cuando hablas de, bueno, el chacarero está bien o mal, el ganadero está bien o mal, el lechero está bien o mal. La respuesta es, y depende del nivel de productividad que tengas. Está la dispersión del lote de productores que hace bien las cosas contra los que lo hacen mal o lo hacen de manera ineficiente, que no sabes si a un determinado precio a alguien le va bien o le va mal. No sabes, porque es demasiado alta la dispersión que hoy hay en la ganadería, en la lechería, te diría que menos en lo que es agricultura. Cuando digo esto, ¿qué digo? Productores ganaderos que tienen arriba de 90% de preñez, productores ganaderos en el mismo barrio, en la misma región, que tienen 60% de preñez. En la leche, aquellos productores que producen con un costo de producción del litro de leche arriba de 7 pesos y aquellos que están abajo de los 4 pesos. Ocurre. Es decir, es alta la dispersión para definir cuándo una situación está pasando por un buen momento o un mal momento. Tal cual. Pero da para una larga discusión. Es más, tendremos que traer algún invitado para ahondar el tema. Le tengo que hacer una última pregunta, A San ver, Martino. peligrosas. ¿Pudo comer huevos esta semana? No pude comer huevo con esto de el huevo a lo que se fue el huevo. ¿A dónde se fue el huevo? A las nubes se fue ¿no? el huevo, sí, parece que hubo una tormenta perfecta con este producto que es rico en proteínas y que es muy sano y muy importante en la dieta y que los argentinos comemos bastante, parece ser. Pero bueno, por un lado el calor, la seca. Por otro lado, los altísimos costos de aumento de la energía eléctrica para algunas de las empresas que fabrican huevos hizo que algunos productores salieran de la actividad, más la merma en la producción por la seca y por el calor. Bueno, la cuestión es que faltaron huevos en las góndolas y los huevos se fueron a las nubes. No hay huevos en Argentina. Mire lo que le digo. Faltan huevos en la Argentina. Faltan huevos a en pocas Argentina. semanas del Mundial. ¡Qué mal! Con todas las connotaciones que esto tiene. Así es. Agárrense. Agárrense. Bueno, vamos a hablar el próximo sábado con esta cuestión de el falta huevo en la Argentina, lo cual es todo un título, si querés. Usted lo puede interpretar como quiera. Como cada cual quiera, exactamente. Bueno, nos vamos despidiendo. María... Nos despedimos y vamos a agradecer a Melanie Martín en los controles, a Lorena Tesio en la producción, que hoy nos abandonó, vaya a saber uno por qué. Horriblemente. Y la producción general de Puquén. Bueno, será hasta el próximo sábado. Les mandamos un abrazo a todos ustedes y nos veremos en De Guapas y Mal Entretenidos.